Números capítulo 13 y capítulo 14. Hoy solamente vamos a estudiar 33 versículos del capítulo 13 y 38 del capítulo 14. O sea, vamos a leer poquito, así que no se impaciente. Vamos a leer solo 71 versículos. ¿Están contentos? Porque hacen esa cara como que, ay, todo eso. Vamos a estudiar de manera narrativa la historia de la misión de los 12 espías. Y he titulado este mensaje, y si de pronto lo ha escuchado en otro lado, el título me dice para poner una demanda: gente que le pone el alma. Gente que le pone el alma. ¿Sí ha escuchado eso en algún otro lado? Uy, entonces me están plagiando, que casi me parto la cabeza buscando ese título. Gente que le pone el alma, así se llama el mensaje de hoy. ¿Por qué hay que ponerle el alma a las cosas? Porque toca, porque Dios así lo quiere. Pero no sé si usted ha tenido momentos en la vida donde se cansa, no de Dios, sino que se cansa de que a veces haya estancamiento. ¿Se ha sentido eso o no? De ver sueños que no se cumplen, de ver como que no hay un avance ni siquiera espiritualmente. Se ha sentido a veces como el pueblo de Israel en el desierto, dando vueltas y vueltas y vueltas, y como que no hay conquista. ¿Está cansado o cansada de vivir con miedo? ¿Está cansado o cansada de vivir en medio de gente derrotada, de gente temerosa, de gente dudosa? ¿Sí o no? A veces ese es el escenario que nos toca vivir. Este mensaje, querida iglesia, no es para gente perfecta. Los perfectos pueden salir ya, se pueden ir. Este mensaje es para gente que está cansada de vivir igual. Para gente que dice, quiero marcar la diferencia, pero no sé cómo. Quiero ser una persona que le ponga el alma. No quiero morir en el desierto. No quiero morir sin realizar los planes. No quiero morir sin ver lo que me prometiste, Señor. ¿Para cuántos entonces es este mensaje? Levante su mano si usted dice, esto como que es para mí. Amén. Hay 5 que como que creen que eso es para ustedes, pero yo creo que es para todos. Yo creo que es para todos, porque Dios quiere que usted y yo marquemos la diferencia en esta generación. Amén, amén. Dios quiere que salgamos de lo común y que seamos gente extraordinaria. Por eso quiero dejar en su corazón esta primera declaración en fe, y es esta: Iglesia del Señor, vamos a marcar la diferencia. Gracias a los 3 que lo creyeron. Qué bueno, con esos 3 vamos a marcar la diferencia. No, les voy a dar otra oportunidad. Iglesia del Señor, vamos a marcar la diferencia. ¿Y qué tal si me ayuda? Predíquele a su hermano ahí al lado y dígale, vamos a marcar la diferencia. Y respóndale, dígale, sí, no, de pronto, quién sabe, o amén. O amén. Este texto de Números capítulo 13 y 14 es un texto que seguramente usted conoce la historia. A través de él vamos a ir mirando cositas que nos van a ayudar a ser esa gente que le pone el alma y gente que marca la diferencia. Esto es para alguien aquí. No estás tan viejo como para no hacer algo que marque la diferencia todavía. Y no estás tan joven, ni eres tan inexperto como para creer que Dios no puede hacer de ti una persona que marque la diferencia. Dice la palabra del Señor en el versículo número 1 del capítulo 13 de Números. Jehová le habló a Moisés y le dijo, ¿qué le dijo? Envía tú hombres
que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. ¿Cómo tenía que hacerlo? Dios le dijo, de cada tribu de sus padres enviarán un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Entonces la orden está clara. Dios, ¿qué le dice a Moisés, al líder? Hágame el favor, y de cada tribu, ¿cuántas tribus eran? 12 tribus, me hace el favor y va a escoger un príncipe, un líder. Y esos 12 van a ir a Canaán, porque yo ya les di esa tierra. Necesito es que vayan y la reconozcan, que vayan y miren a ver cómo es. Y usted puede ver desde el versículo 4 hasta el versículo número 16 el listado de esos nombres. No los vamos a leer para que usted no se duerma tan rápido. Pero dice el versículo 16 y se nombra a dos personajes que de pronto a usted se le hacen familiares. Dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. ¿Le parece familiar ese nombre? Josué. Pero también había otro por allí, conocido, versículo 6, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Póngale bien cuidado a esos dos nombres, Josué y Caleb. Dos, pero habían otros 10 más que iban con ellos. Sigamos leyendo desde el 17. Los envía Moisés, ¿a qué? A reconocer la tierra. Y les dijo, vayan y observen la tierra cómo es. Vayan y miren cómo es eso por allá. Vayan y miren si el pueblo que la habita es fuerte o es débil. Si son pocos o si son muchos. Versículo 19. Vayan y miren cómo es la tierra habitada. Si es buena o qué. O mala. ¿Qué más dice ahí en su Biblia? ¿Cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas, si hay murallas y todo eso. 20. Y miren cómo es el terreno. Si es fértil o si es estéril. Si hay árboles o no. Y esfuércense y tomen del fruto del país. Tráiganos algo de allá, como cuando uno se va de paseo y le trae algo a la familia, así. Tráiganos algo. ¿Qué hicieron ellos? Fueron. Versículo 23. Llegaron hasta el arroyo de Escol. ¿Sabe qué significa Escol? Racimo. El arroyo del racimo. ¿Y qué sucedió? Cortaron un sarmiento con un racimo de uvas. Pero ese racimo de uvas era bien particular. Yo nunca he visto que tengan que traer un racimo de uvas entre dos hombres y con un palo atravesado. Sí he visto acá en el llano el plátano. Hay racimos bien grandes que toca así traerlos entre dos para que no sean. Pero imagínese usted un racimo de uvas. Dígame si la tierra era buena o no era buena. ¿A dónde los quería llevar Dios? ¿A algo bueno o algo malo? Escuche a alguien que está aquí. Dios no está deseando tu mal. Dios lo que quiere es llevarte a que estés mucho mejor, a una tierra que fluye leche y miel, lo cual significa bendición para tu vida. Imagínese usted eso. Dice el versículo 24, y se llamó aquel lugar el valle de Escol por el racimo que cortaron allí los hijos de Israel. Versículo 25, volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Imagínense usted ese racimote. Yo creo que una uva alcanzaba para una familia. Imagínense esas uvas. Imagínense, ¿está conmigo? Si eso eran las uvas
¿Cómo serían las auyamas que me gustan tanto? Eso era una cosa. ¿Cómo serían los plátanos, hermano? No. Qué tierra tan buena. Yo creo que cualquier agricultor en este momento, si me escuchara, diría, uy, no, ahí es donde yo quisiera sembrar. ¿Sí o no? Para que salga esa productividad. No. Eso es algo maravilloso. Así es Dios. Y se la pasan 40 días explorando, mirando. Eso era un patiecito, ¿cierto? Para andarlo en 40 días. No, eso era grande. 40 días dándole la vuelta a ciudades, a un territorio. Es porque era muy grande. Así son las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Dígale al que está ahí a su lado, prepárate porque algo grande viene. No, pero con esa fe sí yo no les creo ni yo. Mejor les digo yo, prepárese iglesia porque algo grande viene de Dios para su pueblo. Amén. Amén. Aplauda al Señor porque Él es el que lo va a hacer posible. Y entonces vuelven ellos de sus 40 días de expedición, de misión. Versículo 26. Anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron que. ¿Dónde estaba la congregación en ese momento? En un desierto. Y van y traen esas uvas. Yo creo que esas uvas eran chilenas. Uy, qué ricas son esas uvas, ¿sí o no? Y gigantes. No, yo no comería más en el día que puras uvas de esas. Ellos en un desierto y ven esas uvas. ¿Cómo cree que se pusieron la gente? A ver, haga cara así como si ustedes fueran ellos. Oiga, pero no, vinieron hoy como algunos amargados. Los de las 8 estaban más enérgicos. Y eso que tembló y todo, y tocó salir corriendo. Imagínense, están en un desierto donde no hay nada. No hay sino ven esas uvas, ¿cómo se pusieron? ¿Qué dirían? Ay, gloria a Dios. Uy, no, Moisés, de verdad que nuestro Dios es el mejor. Qué chévere. Versículo 27. Empiezan a dar el informe. Les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, sí, es verdad. Y este es el fruto de ella, las uvas gigantes. Pero aquí empiezan los problemas. Versículo 28. ¿Qué empezaron a hablar específicamente 10 de los 12, entre comillas, líderes? El pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Y las ciudades grandes, fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Más adelante leeremos que los hijos de Anac eran gigantes, eran hombres de más de 3 metros. No, esos son muy grandes. Dice el 29, Amalek habita el Negev. El Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. El Cananeo junto al mar y a la ribera del Jordán. En otras palabras, eso allá no hay cama para tanta gente. Pensábamos que eso estaba ahí solo y listo para nosotros, pero eso ahí hay gente. ¿Ustedes quieren marcar la diferencia? ¿De verdad, verdad? Tienen que aplicar estos 3 pasos. Número 1, para marcar la diferencia, iglesia, usemos lenguaje de fe. Amén. Es triste que estos 12 hombres
eran líderes. A veces los líderes son los que menos lenguaje de fe tienen. Y no me refiero a los líderes de la iglesia solamente. Tú, papá, eres líder en tu casa. Tú, mamá, eres líder también. Si eres jefe, tienes tu negocio, eres el líder de esa empresa. Si eres el capitán del equipo de fútbol, eres el líder de ese equipo. Dios nos ha dado a todos cierto tipo de liderazgo. Tristemente, a veces los que menos fe tienen son los líderes. Y escucha uno palabras como, no, eso está difícil. Está difícil. Mira lo que pasó ayer. ¿Dónde nos escondemos? Ahora tiembla hoy. Y ahora Trump no nos deja entrar a Estados Unidos. No, grave. La cosa está grave. Todo se ve como si fueran unos gigantes. ¿Qué tal que el rey David, cuando no era rey, hubiera visto ese gigante con sus ojos físicos? ¿Qué hubiera pasado? ¿Lo hubiera derrotado? No. Dígale a su hermano que está ahí a su lado, de ahora en adelante debes usar lenguaje de fe. Y eso que estos 12 o estos 10 eran líderes y mire cómo hablaban. Pues con esos líderes, ¿para qué enemigos? ¿Sí o no? Líder que estás aquí, tu lenguaje tiene que ser un lenguaje de fe, aunque no veas nada. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero un día se verá en el nombre del Señor. Siempre habrá lenguaje de fe y lenguaje de derrota. ¿Cuál es el lenguaje en tu casa? ¿Cuál es el lenguaje en tu familia? ¿Qué lenguaje usan? Porque es que aquí la estadística es clara. Eran 12. 10 hablaban lenguaje de fe. No. 2 hablaban lenguaje de fe. 10 de derrota. ¿Sabe qué porcentaje es eso? 83% hablan de derrota, 17% hablan en fe, y así pasa en todo lugar. Son más los que hablan de derrota que los que hablan de fe. ¿Es así o no es así? Así es. Ahora, ¿tú de qué lado vas a estar? ¿Del 83%? Sí, mi paz, porque es que es más gente. ¿O del 17%? Que son los que hablan en fe. Levante su mano los que hablan en fe y diga, en el nombre del Señor, todo va a estar bien. En el nombre del Señor, todo va a estar mejor. Amén, amén. Es que es insólito que en el capítulo 13, versículo 2, Dios les dice, vayan y reconozcan la tierra, la cual yo les doy a los hijos de Israel. O sea, ¿de quién era? Pregunta, ¿de quién es el cielo y su plenitud, la tierra y todos los que en ella habitan? ¿Cierto? El dueño de todo les dijo, vayan y reconozcan, porque yo se los doy. ¿De quién era entonces? Era de ellos. Es como que alguien le dice a usted, mire, vaya a tal parte que allá hay un carro, eso es suyo. ¿Qué hay que ir a hacer? Echarle mano, ¿cierto? No importa que no lo sepa manejar. Por la fe se puede aprender. Sí, por eso es que no tiene carro, hermana. Ahí está, hombre. Hablemos lenguaje de fe. Era de ellos. Pero ellos que dijeron, no, eso allá hay gigantes. No, eso allá está habitado. Ve, allá en ese carro está como gente por dentro, pero es suyo. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos aquí? Hablar con lenguaje de fe no es negar la realidad. Sí, estaba habitado, sí eran gigantes, claro que sí. Pero más bien hablar en lenguaje de fe es declarar lo que Dios ha dicho,
por encima de lo que se ve. Amén, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es hablar lo que Dios ha dicho por encima de lo que se ve. Es alinear nuestras palabras con las promesas de Dios, con lo que Él ha dicho, y no alinearlas con nuestro temor. ¿Ellos qué debían haber hecho? ¿Qué debían haber dicho? Ubíquese por favor en el versículo número 30. Entonces Caleb, ¿qué hizo? Les dijo: cállense todos. ¡Shto! ¿Qué están diciendo? Así tiene que ser la gente de fe. Así tiene que ser usted en su casa. Están hablando derrota, están hablando tristeza, están hablando miseria, están hablando lo que no aprovecha. Cállense. No hablen así. ¿Y qué dijo Caleb? Subamos. Vamos y tomemos posesión de ella, porque a Caleb no se le olvidó que eso ya se los había dado Dios. Vamos, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Está leyendo eso en su Biblia? Yo lo habría subrayado. Vamos, podremos más nosotros que ellos. El que lo crea, que lo reciba. Amén. ¿Cuál es esa tierra prometida a la que Dios ya te ha dicho que te ha dado, y por tu lenguaje de derrota no has tomado posesión? ¿Será tu hogar? ¿Serán tus hijos? ¿Será tus luchas internas? No, no voy a poder con este pecado. No, no voy a poder con este mal hábito. No, eso ya se enseñoreó de mí. De la abundancia del corazón habla la boca. Hay dos aparatos que son comunes en los carros y en algunas casas de los países más desarrollados. Uno es el termómetro. ¿Para qué sirve un termómetro? Para indicar qué temperatura está el ambiente, o si se aplica a una persona, qué temperatura tiene. ¿Qué temperatura tendremos en este momento? Por ahí 27, ¿cierto? Algo así. No, 27, 37 ya no podría yo estar aquí de pie. ¿28? ¿Miraron ahí el termómetro del celular? Ah, el del reloj, muy bien. Pero pregunta, ¿el termómetro puede cambiar la temperatura? No, él solo indica, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero existe otro aparatico llamado el termostato. ¿Qué hace un termostato, digamos, en un carro? Cuando el motor está entrando en una temperatura fuerte, él se abre para que el agua que está más fresca circule por todo el sistema de refrigeración. ¿Qué hace un termostato en una casa, en las casas en los países más desarrollados? Mide la temperatura y se abre para que la temperatura sea más fresca, o si está haciendo mucho frío, se cierra para que haya más calor. ¿Con tu lenguaje qué eres? ¿Un termómetro o un termostato? Termómetro es el que no dice nada. Ve cómo están las cosas, no dice ni pío. Un termostato de Dios es aquel que dice: bueno, la situación no está tan fácil, pero Dios está con nosotros. Esto está difícil, se está poniendo duro, pero Dios es el Dios de Colombia. Dos amenes. El termostato cambia la realidad. Seamos termostatos y no termómetros
con la forma en que hablamos. ¿Estamos aquí? ¿Estamos entendiendo? Comience a declarar frases de bendición y no de derrota. Deje de decir, no, eso no se puede. No, ya deje de decir, unos nacieron con estrella, pero yo nací estrellado. Deje de andar diciendo siempre me va mal y me va a seguir yendo mal. Deje de andar diciendo por qué a mí siempre me faltan los 5 centavitos para el peso. Deje de andar diciendo eso y más bien diga lo que dice la Biblia: con Cristo somos más que vencedores. Amén. Digamos lo que dice la Biblia: Dios va delante de mí como poderoso gigante. Digamos más bien: podremos hacer lo que hasta ahora no hemos hecho. Mañana estaremos mejor. Dígaselo a alguien, a ver, el ejercicio, a ver. Dígale a alguien por ahí eso. ¿Cómo les cuesta? Con razón. Los de las 8, eso sin miedo lo hacían. Va a tocar que vengan a las 8. ¿Sabe dónde es el lugar donde más frecuentemente se usa el lenguaje sin fe? En la casa. Ay, los pillaron. En su casa es donde menos se habla lenguaje de fe. Donde no hay ángeles ayudando, sino demonios quizá deteniendo. Corrija su lenguaje en la casa, por favor, para que usted realmente sea una persona que marque la diferencia. Todos luchamos con los hijos. A mí no me ha tocado luchar tanto, pero creo que a usted un poquito más, ¿cierto? Deje de decir, ese chino no va a cambiar nunca. Eso usted no va a servir para nada. Definitivamente fue a este mundo a hacer estorbo. Y no deje de decirle a la vecina, ese chino no va a cambiar. Eso ni en la iglesia, ni con 30 liberaciones que le hagan allá. No, cambia tu lenguaje. ¿Lo vas a hacer? Cambia tu lenguaje y dile: chino cansón, sí, la realidad es que eres insoportable, pero yo te tengo en remojo, Dios te tiene en proceso y Dios está obrando en tu vida y un día serás un hombre de Dios, serás una mujer de Dios para su gloria. Haga lo que hacía una viejita en Bogotá, conozco ese testimonio. Llegaba el hijo borracho a las 5 de la mañana, todo vomitado, sin plata, y ella, la viejita, le abría la puerta y le decía: ay, mijo. Ella no le decía: borracho, sinvergüenza, que viene a hacer aquí a despertarme un domingo. Ella decía: bienvenido, pastor. Dios le bendiga, venía de la vigilia. Siga, por favor, y descanse en su casa. Es verdad lo que le estoy diciendo. Ese hombre hoy en día es un pastor de las Asambleas de Dios de Colombia. Entonces, ¿qué? ¿Funciona o no funciona? Cambie ese lenguaje con sus hijos. Ahora, deje de andar diciendo: no, este matrimonio, este hogar sí fue el peor error que pude cometer. Eso lo dice el hombre, y la esposa, ¿qué dice? Amén, hermano. Ahí sí están de acuerdo. Sí, esto es lo peor. Matrimonio está perdido. Este negocio salió malo. No, cambie eso. Cambie eso y diga: sí, la estamos pasando duro, difícil. Dígaselo a usted mismo. Empiece por ahí, dígaselo a usted mismo. Pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que el Señor va a restaurar mi hogar porque Él tiene la última palabra. Amén, amén. Eso es fe. Hable en fe. Si usted de pronto, de los que dice: oiga, pero han pasado los años y lo mismo, asando y comiendo, y a veces ni asando porque no hay con qué asar. No, nunca vamos a salir adelante. Y ahora vea, con la situación del país, los gobernantes, no, difícil, y nos va pasando el tiempo, nos vamos volviendo viejos. Deje de hablar así. Cambie y más bien diga: yo no sé cómo,
Pero Dios es el dueño de todas las cosas, del oro y de la plata. Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces eso activa la bendición de Dios, la mano de Dios. Y entonces Dios dice, allá hay uno que está hablando en fe, tome su bendición. Pero el Señor ve, allá hay uno que es que cristiano y no hace sino hablar lenguaje de derrota. Dejémoslo que sufra un poquito. ¿Qué quiere usted? Bendición, ¿cierto? Tierra prometida. Amén. Digámonos todos, usemos un lenguaje de fe. Amén, amén. Usemos un lenguaje de fe. Pero este texto tan lindo sigue hablando. Ubiquémonos ahora en el versículo 32 del capítulo 13. Dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel. ¿Qué empezaron a hacer ellos? No, eso no. El líder está loco. ¿Cómo va a ser? No. Hablaron mal de entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. ¿Y qué se decían entre ellos? La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y nosotros éramos en nuestra autoimagen como langosticas, unas cucarachas ahí que los gigantes las cogían y así les parecíamos nosotros a ellos. Qué lenguaje de fe, ¿no? Y dizque líderes. Pero lo más triste es que la gente a veces le gusta más seguir esa gente. ¿Cómo que la tierra es tierra que traga a los moradores? Pues si se tragaran los moradores, mire que es que a veces creemos en mentiras. Si se tragara a los moradores, entonces había gente allá. No. Si se tragara a los moradores, entonces los espías hubieran vuelto. No, porque se los había tragado la tierra. Pero no. ¿Saben por qué ellos hablaban así? Porque ellos no tenían una mentalidad correcta. Segundo lugar, para marcar la diferencia, desarrollemos mentalidad conquistadora. Amén, hermanos. ¿Cuál es la mentalidad que debes tener tú a partir de ahora? ¿Mentalidad qué? Conquistadora. Y esta gente dijeron, no. Eso nos va a tragar vivos, esos gigantes nos van a aplastar. ¿Qué vamos a ir a conquistar? Y mire el capítulo 14, versículo número 1. Entonces la congregación gritó. ¿Se está imaginando eso? Yo a veces escucho acá en la iglesia que dan gritos de júbilo y no sé si serán gritos de conquista o gritos de miedo o gritos de qué. Pero gritaron, ¡ah! Conmocionados, dijeron, ¿cómo va a ser? No puede ser. Y el pueblo lloró aquella noche. Qué mentalidad de conquista tan envidiable, ¿cierto? No, qué pena. Pasemos al versículo número 6. Se levantó un hombre. ¿Cómo se llamaba? Ahora. El primero fue Caleb. Este se llamaba Josué. Josué, hijo de Nun, con Caleb, el hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra. ¿Qué hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Les dio indignación. Les dijeron, pero ¿cómo es posible? ¡Ah! Puede ser. Qué rabia le da a uno la gente así. Gente joven, gente bendecida por Dios, gente adulta y con una esterilidad en los sueños,
con unas bendiciones por alcanzar unas oportunidades, por tomar en su mano, y no. Versículo 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel y le dijeron que la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Versículo 8, si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Eso es para la iglesia del Señor de este tiempo, amén. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso que se ve difícil de conquistar, eso que se ve difícil de hacer, eso será pan comido en el nombre del Señor, porque Dios está con nosotros, amén. Y todo el que se oponga peleará sin el respaldo de Dios, porque Dios está con nosotros. Alábelo, alábelo, alábelo. Esa es la mentalidad conquistadora. Ayúdenme a resolver esta pregunta que me quedó ahí como patinando. ¿Por qué cree usted que Dios no les entregó eso listo? Ese Dios sí es malo. ¿Por qué no los llevó y ya todo listo, desocupadito, con acueducto, con luz, con internet, con gas, con calles pavimentadas, así como en Granada? ¿Por qué? No, Dios, pero si me va a bendecir, pues todo listo. Bájese de esa nube porque no todo cae del cielo. ¿Sabe por qué Dios no les dio eso ya listo y envuelto en un moño? Porque Dios siempre, siempre, escúcheme bien, está tratando de desarrollar la mentalidad conquistadora en sus hijos, sino una mentalidad de consentidos y de asistencialismo. Amén, amén. Porque es que, ¿para qué sirve un hijo consentido? Nosotros los que ya somos un poco más veteranos, no viejos, somos de la generación de hierro, ¿sí o no? ¿Cómo nos tocó conseguir las cosas, hermanos? ¿Sí o no? Muchos podemos contar historias que desde niños vendíamos helados, vendíamos empanadas, le robábamos a la mamá de la alcancía, bueno, pero algo hacíamos. Pero ahora estamos frente a una generación de cristal. Ay, no, no podemos mandar el niño a vender empanadas porque de pronto se asolea y le da, se insola. Deje de ser alcahueta, que por eso es que hoy en día no están sirviendo para nada, pero sí están sirviendo a sus 14 años para echar bala, como lo vimos anoche. Dios no levanta gente que marca la diferencia dándoles todo. Dios dice, yo estoy contigo, ve por tu bendición. Yo estoy contigo, peléala. Yo estoy con, vayan y desmonten esos gigantes. Porque un pueblo con mentalidad guerrera y conquistadora es un pueblo que avanza, es un pueblo que crece, es un pueblo que conquista. Amén, amén. Por eso Dios no les dio todo masticadito. ¿Qué hace Dios con ese pueblo? Lo hizo más fuerte. Si sientes que tienes que luchar por tus bendiciones, no te amargues. Lo vas a lograr, pero no solo vas a lograr la bendición, sino que vas a salir más fuerte, más guerrero, más preparado, con más experiencia. ¿Y cuánto vale la experiencia hoy en día? Dios quiere desarrollar en ti un corazón conquistador y guerrero, y no el corazón de un niño consentido que quiere que todo le den.
Nosotros le estamos enseñando a nuestros adolescentes que se van dentro de 15 días, en 15 días ya estarán en el encuentro, a generar recursos. Han vendido hamburguesas 2 veces, hoy van a vender perros calientes, pero ¿con qué fin? Que generen, porque es que lo que se les regala no se valora totalmente. En cambio lo que nos cuesta, lo cuidamos, lo valoramos, le sacamos el jugo y tenemos la satisfacción de que lo trabajamos. Por eso hoy apoye a esos jóvenes que todavía están por ahí ofreciendo sus perritos calientes. Ellos sacan un pedacito para sumarle a su encuentro. Gloria a Dios por las estrategias que nos da. Aquí estamos desarrollando guerreros conquistadores y no niños y niñas de papi, de mami, pupis que no sirven para nada. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esa escuela? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esa escuela de guerreros, de conquistadores? Porque es que, anote esto porque es bonito, una mentalidad conquistadora no niega a los gigantes, pero confía en el Dios que los derriba. Aló, buenos días. Una mentalidad conquistadora no niega a los gigantes. ¿Nos toca duro? Sí, nos va a tocar duro. Pero confía en el Dios que los derriba, como lo hizo con Goliat. Es que aquí toca repetir 2 veces para que entiendan, ya entendí. Porque es que cuídese de que no le pase lo del elefante. ¿Sí sabe esa historia del elefante? Dante. No, ese no. Un turista llegó a la India y observa algo curioso. Yo sé que usted ha escuchado esa historia. Un elefante grandísimo tiene atado a una de sus paticas un lacito muy delgado y ese lazo a una estaca. Y entonces el turista le pregunta al cuidador del elefante: diga, pero ese elefante tan tonto, ¿por qué no se escapa? Con ese lacito y con esa estaquita y ahí mueve. Entonces el cuidador le dijo: no, mira, lo que pasa es que a ese elefante desde bebé lo atamos a esa cuerda y a esa estaca. Él desde chiquito trataba de jalar y jale y jale y jale y nunca podía. Fue creciendo con una mentalidad de que nunca podría romper eso e irse, porque desde pequeño su mentalidad fue esclava. Y sabes, hay algunos que toca decirle los elefantes de Dios. Muchas veces la limitación no está en el problema o en lo que hay que conquistar, está aquí, en nuestra mente. Recuerde que la mente es el campo de batalla. No seas como el elefante, esclavizado con mentiras. Más bien, despiértate a la verdad de que eres un hijo de Dios y que la verdad nos hace libres. Suelta esa estaca, suelta esa cuerda y empieza a dar pasos de fe como conquistador y conquistadora que eres. Y entonces estoy seguro que vas a terminar este año siendo una persona que marca la diferencia, siendo gente que le pone el alma como Josué y como Caleb. ¿Seguimos o paramos? Sigamos otro poquito más. Y sigue el texto. Versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Esa gente con un lenguaje de fe, esa gente que tenía una mentalidad de conquista, lo que ganó fue enemigos. Y así va a ser, así siempre va a ser, así siempre será. Querían matarlos, pero tranquilos, porque ese mismo versículo dice: pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo a todos los hijos
de Israel. En otras palabras, llega el Señor y dice, a mis conquistadores no me los tocan. Ellos son los que tienen la razón. Llegó Dios a decir, ellos están marcando la diferencia, no me los toquen, ustedes son los equivocados. Una persona con un lenguaje de fe, una persona con una mentalidad conquistadora, tiene el respaldo de Dios, la protección de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios y los recursos de Dios para que conquisten. Amén, amén. ¿Alguien lo cree o no lo cree? Sigamos leyendo. Pasemos al versículo número 24. Y mire lo que Dios dijo. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, decidió seguirme. En otra versión dice, decidió ser fiel. Yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Aleluya. Bajemos al 30. Dios dijo, ustedes a la verdad no entrarán en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que los haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Por cuestión de tiempo no voy a leer textual lo que le dijo Dios a los demás, pero se lo resumo. Les dijo, ustedes no van a entrar a esa tierra, van a morir en el desierto, no van a entrar a ella. ¿Por qué? Número 3. Para marcar la diferencia, permanezcamos fieles a Dios. Los infieles no heredarán la tierra. Los infieles no son agradables a Dios. Los infieles se van a quedar en el camino. Y efectivamente eso pasó. Josué y Caleb tuvieron que ver durante 40 años cómo cada día iban muriendo. Es más, en esa generación había funerales todos los días, porque era más de 1 millón de personas. Todos con el paso del tiempo fueron quedando en el camino, en el desierto. ¿Qué les tocaba hacer? Echarles tierrita y seguir, y esperar que se fueran muriendo, muriendo, muriendo. Aún viendo eso, Josué y Caleb se mantuvieron fieles. Aunque no veas nada, permanece fiel a Dios, que un día verás lo que Dios tiene para ti. El que lo cree, que lo reciba. Yo me imagino a Josué y Caleb viendo tanto muerto y diciendo, ay, Dios mío, ¿será que sí? ¿Será que no? Escuche bien este pensamiento. La fe nos lleva a empezar, la fe nos lleva a emprender, pero la fidelidad nos permitirá terminar. Dios quiere gente de fe, sí, pero sobre todo gente fiel. ¿Cuánto dura tu fidelidad a Dios? Escúchete este otro pensamiento. La fidelidad no se mide en días, sino en décadas. ¿De qué vale ser fiel un día? O 2 o 3. Es como el matrimonio. Si eres fiel 30, 40 años, pero al final la embarran, ¿de qué sirvió? La fidelidad se mide en décadas. Años de los años de los años. ¿Cuántas décadas permanecieron fieles Josué y Caleb? 4 décadas, 40 años. Se hicieron viejos, pero se hicieron viejos siendo fieles a Dios. Caleb significa, el nombre Caleb significa fiel. De razón. Caleb significa también inquebrantable, que no se quiebra, que no se rompe, que mantiene fiel, que no se va, que no deserta, que no desiste.
se mantiene ahí. Josué significa Dios es salvación. Uniendo esos dos nombres podríamos decir, seamos fieles, porque Dios es nuestra salvación. Amén, amén. Por eso Dios dijo, ese par de muchachos tienen un espíritu superior, tienen algo especial, algo diferente. No eran superhombres, supermanes, pero lo que sí tenían era que eran hombres que habían aprendido a ser fieles. Te pregunto otra vez, ¿cuánto va a durar tu fidelidad a Dios? Porque lo común es que no hay fidelidad a Dios. Hay gente que le deja de ser fiel a Dios porque Dios los bendice mucho. Porque es que el problema no es la bendición. Hay gente que le deja de ser fiel a Dios porque tienen poco. El problema no es lo mucho o lo poco, el problema está en el corazón. En el corazón. Fidelidad es seguir a Dios no por lo que te da, porque hay momentos donde Dios cierra la llave. Yo se los digo y lo he experimentado, porque Él quiere a ver con qué salimos. Fidelidad a Dios no es estar con Él por lo que nos da, más bien es estar con Él por lo que Él es. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él nos ama con amor eterno, Él nos perdonó, Él nos salvó. Amén, por eso seamos fieles a Él. Ser fieles a Dios no es hacer lo que hizo ese pueblo. ¿Qué hicieron ellos? Miremos versículos. Versículo 2 del capítulo 14. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. ¿Qué hicieron? Se quejaron contra los líderes. Si murmuras contra tus líderes, no eres fiel a Dios. ¿Está escuchando? Dígaselo a su hermano ahí para que se despierte. Si murmuras contra tus líderes, no estás siendo fiel a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios puso esas personas de autoridad sobre ti para tu bien. Si murmuras de tus papás, hijo, es que ese cucho, es que no saben, no entienden, estás siendo infiel a Dios. Eso es pecado. Así no vas para ningún lado. Así no vas para ningún lado. Si murmuras de tus líderes, del líder de tu grupo, de tus pastores, ¿qué tal yo murmurando de mis pastores? No estaría donde estoy. Pero esta gente dijo eso. Se levantaron contra Moisés y mire lo que dijeron. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. El que es infiel a Dios, tarde o temprano volverá al mundo. Como el perro vuelve a su vómito, así vuelve el necio a su necedad. Y el final de la gente que se vuelve al mundo y que es infiel con Dios es que van a morir en el desierto. Van a terminar mal. Estamos aquí, aló, ¿con quién hablo? ¿Con quién hablo? Versículo 3. Dijeron, ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? El que es infiel culpa a Dios por lo que le pasa. Dios, ¿qué culpa tenía? Dios lo que quería era llevarlos a la tierra prometida, los llevaba ahí en un proceso. Escúchame bien esto, si culpas a Dios, no eres fiel a Dios. Si culpas a Dios, no eres leal a Dios, no mereces marcar la diferencia. Versículo 4, uy, qué gente, Dios mío. Y decían el uno al otro, así como en chisme. Designemos un capitán y devolvámonos para Egipto. El que es infiel a Dios se revela a su autoridad. Hace roscas, divide, hace rancho aparte. Si eres rebelde con tus autoridades, no eres fiel a Dios, no vas a ser un conquistador.
Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Ahí aparece Dios y dice, voy a acabar con todos. Si usted lee ese texto, los voy a acabar, ya no aguanto más. Y Moisés, en su papel de intercesor, le dice, no, Señor, ¿cómo va a ser eso? ¿Qué van a decir de ti las naciones de alrededor? Que sacaste un pueblo del desierto, los pasaste por el mar rojo en seco, los metiste a un desierto y los mataste. Uy, no, eso va a bajar tu popularidad, te va a quitar likes, Señor. O sea, no. El Señor dijo, listo, está bien, Moisés, tienes razón. Pero ninguno va a entrar a la tierra prometida. Josué y Caleb no solo hablaron en fe, no solo pensaron diferente, sino que vivieron siendo hombres fieles a Dios, como tenemos que ser nosotros, hermanos. Pase lo que pase, seamos fieles a Dios. Seguir a Dios no es para conseguir plata. Seguir a Dios no es para obtener posición. Eso lo hacen los impíos y lo logran. Seguir a Dios es amar a Dios, porque Él nos amó primero. Ellos esperaron 40 años en el desierto. Vieron caer toda una generación. Y usted puede ver más adelante, cuando ya Josué era el líder de todo ese pueblo, un viejito Caleb, que tenía como 80 años, creo, va y le dice, ¿cuántos? 82, la hermana estuvo allá y tenía 82, sí, tenía 82. Y se le acerca y le dice, bueno, Josué, aquí estamos. Yo ya estoy viejito, 82, pero todavía tengo fuerza. Y le dijo una declaración que hasta es una canción cristiana. ¿Qué le dijo? Dame este monte. Dame este monte. ¿Qué dijo Josué? Pues viejito, si usted ve que todavía puede, vaya y conquístelo. No está listo, pero vaya y dele. Allá fue el viejito Caleb y ganó su heredad para su familia y terminó bien. Porque ese es el final para la gente fiel. Seamos como el perrito japonés más famoso que hay. Hasta película le sacaron. Hachiko. Creo que la película se llama Siempre Contigo, algo así. Ese perrito que era fiel a su amo, un profesor de escuela. Y siempre cuando el profesor se iba a coger el tren para irse para su trabajo, el perrito lo acompañaba, esperaba que su amo se subiera al tren y que se fuera. El perrito veía que se iba, se devolvía para la casa. El perrito sentía por la tarde que su amo ya volvía, entonces el perrito miraba el reloj y decía, uy, sí, las 5:30. Porque como ahora los perros tienen reloj, tienen más cosas que uno. No, pero ese no tenía, ese tenía era olfato. Se iba otra vez para la estación del tren, llegaba su amo y juntos se iban para la casa. Esa es una historia de la vida real. Pero un día, después de varios años, iba Hachiko con su amo, el amo se subió al tren, se fue y nunca más volvió. El perrito se quedó esperándolo ahí, fielmente, y no llegaba, y no llegaba. Dice la historia que ese perrito fiel duró 10 años esperando ahí en la estación del tren que su amo volviera. Nunca volvió. Y el perrito ahí en ese lugar falleció, fiel esperando a su amo. Le hicieron una estatua, lo enterraron al lado de su amo. Una historia muy, pero muy hermosa. Mire la naturaleza cómo nos habla. Seamos como ese perrito con nuestro Señor. Hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo se fue. Está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuál es nuestro deber mientras Él regresa? Porque Él sí va a volver. Esperémoslo ahí. Esperémoslo aquí.
En la vida cristiana que nos tocó vivir, seamos fieles a Él. Si morimos y no ha regresado, iremos a Él. Pero que cuando Él regrese nos encuentre siendo fieles. Amén, amén. Que quizá no nos encuentre llenos de plata, de pronto sí, de pronto no. Que quizá no nos encuentre siendo tan famosos, tan reconocidos, tan deseables. Bueno, eso no importa. Pero que cuando Él regrese, nos vea allí como ese perrito fiel y diga estas palabras: bien, buen siervo y fiel. ¿Buen siervo y qué? ¿Y adinerado? ¿Buen siervo y 90, 60, 90 lleno de operaciones? ¿Buen siervo y famoso? No, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Alguien que alabe al Señor, porque Él es fiel, y si Él es fiel, nosotros vamos a permanecer fieles a Él. Aleluya. Aleluya. Marcar la diferencia no es cuestión de suerte, no es cuestión de gracia, de personalidad, de talento. Marcar la diferencia es una decisión. Tú decides si lo vas a hacer o no. Dios ha tratado a través de toda esta hora de predicación de convencerte. Tú decides. Josué y Caleb decidieron ser no de aquellos que vuelven atrás, sino decidieron usar un lenguaje de fe, decidieron tener una mentalidad conquistadora y decidieron permanecer fieles hasta el fin. ¿Qué decides tú hoy? ¿Vas a ser de esos que marcan la diferencia? Esa es la gente que le pone el alma. Amén, amén. Y te dejo esta frase para que de pronto, por si no agarraste nada durante todo este rato, al menos agarre esto. Quien camina por fe y no por vista, no morirá en el desierto, sino que verá la conquista. Aleluya, gloria a Dios. Quien camina por fe y no por vista, no morirá en el desierto, sino que verá la conquista. ¿Cuántos de esos conquistadores hay aquí en esta mañana? Nos